8, venga. Bueno, mira, voy a enseñar el reglamento. No sé si lo estáis viendo ya. ¿Estáis viendo ya todo el mundo el reglamento? Sí. Vale. Sí. Dice características mínimas de los tubos. Bueno, aquí es donde veíamos lo de los tubos, ¿no? Esto, por ejemplo, nosotros... Todavía no sé. ¿No se ve? Buenos días. Sí, sí, sí. Buenos días. Buenos días. ¿No veis la pantalla, mi pantalla? Sí, sí, sí. Sí, sí. Si la veis, ¿no? Vale. Sí. Bueno, pues cuando calculábamos los tubos, acordáis que ponía para más de 5 conductores, ¿no? Ahora. ¿Vale? Para más de 5 conductores y había que reunir unas condiciones, ¿vale? En esto estamos todos de acuerdo. Bueno, pues esto nosotros, o sea, nosotros cogíamos, sacábamos el número de circuitos y luego ya calculábamos los tubos, ¿no? Y ya nos olvidábamos. Bueno, pues ahora vamos a irnos a la 19, que es donde salen las famosas tablas, ¿no? Estas tablas, ¿no? Sí. Vale, estas tablas, ¿no? Bueno, pues aquí esto es lo que vamos a, esto lo vamos a hablar, de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, pues si nosotros quisiéramos hacerlo bien, ¿dónde está? Aquí. Aquí. Si nosotros queremos hacerlo bien, el cálculo, fijaros que nosotros en esta ITC nos dice la tabla de las intensidades máximas admisibles, ¿no? ¿Cuánto aguanta cada cable en función del sistema de montaje? Bueno, pues aquí lo que nos dice es que si nosotros agrupamos circuitos, porque nosotros cogíamos y agrupábamos varios circuitos por el mismo tubo, fijaros, hay que aplicarle con única, dice capa única sobre pared, suelo o superficie, empotrado o embutido. Aquí nos habla lo que es una capa única, ¿no? Por ejemplo, que tú pones los tubos, pones cables, esto es una capa, esto es otra capa. Factor de corrupción por cables instalado en varias capas, porque lo está estudiando, por ejemplo, en una bandeja y empieza a poner mangueras. Esto, vosotros, si habéis una fábrica de aceite, vosotros habéis visto que hay bandejas, que hay un montón de cables. Sí. No sé si lo había observado alguna vez vosotros, pero a lo mejor hay una bandeja y sobre esa bandeja a lo mejor van 20 mangueras. Porque van a todos los motores. Bueno, pues, para que nosotros podamos cumplir el reglamento y aunque nosotros ahora mismo lo hemos hecho y no lo hemos tenido en cuenta porque, bueno, pues que sepamos, tenemos que saber que hay que aplicar unos factores de corrección en función. Entonces, puede ser que haya un cable que según nosotros, fijaros que factores de corrección por agrupamiento, fijaros que puede variar. Dice número de circuitos. Si pones un circuito, pues uno. No hay problema. Si pones dos circuitos en sistemas empotrados, hay que multiplicar 0 por 0,8. ¿Vale? Pero eso lo que hace es que, dice, eso lo que reduce, estos factores de reducción, lo que reduce es la intensidad máxima admisible de ese cable. ¿Vale? O sea, con la distancia que discurra paralelo al circuito sea inferior a 2 metros, ¿vale? No se consideran los factores de reducción cuando la distancia en la que discurran paralelo los circuitos sea inferior a 2 metros. Por ejemplo, la salida de un cuadro, eso no se considera, pero porque la salida de un cuadro está claro que salen todos por la salida del cuadro. Entonces, aunque lo lleve luego por canalizaciones diferentes, pues ahí no se aplica, te está diciendo. Pero cuando tú vayas por canalizaciones de más de 2 metros de longitud, y eso hay que aplicarle este factor de reducción. Fijaros, cuando tú metes 3 circuitos, multiplicas por 0,7. Entonces, vamos a suponer
vamos a irnos ahora a la tabla. Vamos a quedarnos con esto. 3 circuitos empotrados hay que multiplicar por 0,7. ¿Vale? 3 circuitos. Nos vamos a ir ahora a la tabla, a esta. La página, aquí a la página de la tabla esta famosa. Vamos a esta tabla, ¿no? Vamos a esta tabla y nos vamos a ir a la famosa del cable de PVC, 2 PVC por 1,5, ¿no? Que aguanta 13 amperios, ¿no? En pared aislada, en B1 aguanta 15 amperios, ¿vale? 2 por PVC aguanta 15 amperios. Entonces, la pregunta es, si un cable de 1,5, de 2 por PVC, en montaje B1 que es empotrado en obra, ¿vale? Aguanta 15 amperios. Si nosotros metemos 3 circuitos, por un mismo tubo, que puede darse el caso, ¿no? En 25, ojo, 2 de 2,5 y uno, y 2 del este, 2 del C4 y uno y el C1, ¿no? Entonces, ya hay, como hay 3 circuitos por el mismo tubo, ¿cuánto se reduciría la intensidad? 0,7. ¿Alguien sabría cómo hacer la cuenta? ¿Cómo aplicar lo que hemos visto antes en la tabla anterior? Vamos a volver a la tabla anterior. ¿Puedes repetirlo, Paco? Hemos dicho que cuando se agrupan, por ejemplo, 3 circuitos por un mismo tubo, hay que multiplicarlo por 0,7. Hay que exactamente, lo que se reduce es la intensidad máxima admisible. ¿Por qué? Porque como ya hay 3 cables, o sea, 3 circuitos por el mismo tubo, los 3 están produciendo calor. Entonces, al estar los 3 produciendo calor, es más fácil que se llegue antes a la máxima temperatura, por eso se reduce la intensidad máxima admisible, porque si esta tabla la tabla de la intensidad máxima admisible está pensada para que tú lleves un circuito por un tubo, entonces lo que hace la intensidad máxima admisible, lo que limita a un conductor es que tú en un montaje determinado, por ejemplo, un circuito de 1,5, en un G1, tú lo pones a pasar 15 amperios de manera continua, ¿vale? 15 amperios de manera continua, alcanzaría, como es PVC, el plástico llegaría a alcanzar 70 grados al cabo a lo mejor de 1 hora, o no se sabe, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero se mantendrían 70 grados y ya no pasaría de 70 grados. ¿Por qué? Porque está calculado que ya el calor que produce el cable se va disipando por las paredes de la pared, por el tubo, por el aire, ¿vale? Sí, claro, pero cuando es que le pones más, hacen más calor y ya no son 70 grados, ya serían a lo mejor más. Exactamente. Entonces, ¿qué dice? Que te limita un 30%. O sea, te dice que lo multiplicas por 0,7. Pero Paco, que yo me entere. Sí. Si nosotros hacemos esto de cuando estamos agrupando los circuitos, es obligatorio que los multiplicamos luego por 0,7 y nos va a variar luego la sección del cable que vamos a poner, o la dejaríamos igual, o... Eso es lo que yo quiero que analicemos aquí, casos concretos. Por ejemplo. Pues yo pienso que sí. Claro, es que puede ser que tengas que subir la sección del cable. Claro. Aunque no subas la del magnetotérmico, simplemente la del cable. Vale. ¿Por qué? Es que tiene que subirla porque alcanza una temperatura mayor y necesita un cable de un grosor más grande. Claro, si tú pones un cable del grosor más grande, el cable se calienta menos. Claro. Y entonces tú puedes llevar cables, si el cable es más gordo, no se calienta tanto. Entonces, esto, vamos a ver, también lo que quiero llevaros con esto es que cuando, por ejemplo, una vivienda, pues bueno, al final hay simultaneidad, pero cuando son instalaciones complejas, esto es tan enrevesado calcularlo todo, que esto nadie, o sea, ningún ingeniero lo hace así. Todo el mundo utiliza un programa de cálculo o te haces tú un programa de cálculo.
con la hoja de cálculo, pero bueno, habría que, o sea, ahora nosotros tendríamos que introducir en nuestra hoja de cálculo, tendríamos que introducir la corrección por el número de circuitos. O sea, si tú una vez que has hecho tu distribución, aplica el número de circuitos, te debería decir cuánto baja la intensidad máxima admisible. Y nos podemos llevar sorpresas, porque mira, vamos a irnos el caso, por ejemplo, vamos a comprobar este. Si ponemos 3 circuitos en el mismo tubo y el cable es de 1,5, hemos dicho que aguanta 15 amperios. 15 por 0,7, ¿cuánto es? 10,5. 10,5. O sea, estamos justo al límite de nuestro magneto térmico. O sea, ese cable cumpliría. El correo y la contraseña. Y si Vale. diera por debajo de 10, no cumpliría. Y si diera por debajo de 10, ¿qué habría que hacer? Aumentar la sección del cable. Aumentar la sección del cable. O lo podríamos solucionar de dos maneras. O aumentamos la sección del cable, o tenemos que poner más tubos. Entonces, vamos a ver casos concretos para tenerlo en mente. Por ejemplo, sabemos que un cable de 1,5, aunque haya 3 circuitos en el mismo tubo, no nos va a afectar. ¿Vale? Sí. Para la vivienda. Vamos a analizar ahora uno de 2,5. Mira, uno de 2,5. ¿Debe uno también de 2 por PVC? Por ejemplo, 2,5 B1 que ha empotrado 2 por PVC. Son 21 amperios. 21, venga, 21 por 0,7. 14,7. Pues, por ejemplo, no podemos meter No cumple. 3 circuitos de 2,5. Entonces a lo mejor tendrás que subir la sección a 27 o poner 2 tubos. No, la sección a 27, ¿cómo es 27? No, la sección a 27 no. Uy, a 27, perdón, A 4. Exactamente. Fijaros que nos está limitando, aunque eso yo no lo... No, pero ahora vamos a empezar, vamos a profundizar en eso. Aunque yo lo daba por bueno meter a los circuitos, ¿no lo entiendes? Mira, cuando nos vamos a ir a la otra tabla otra vez. Paco, Sí. pero esto por lo que yo estoy viendo sucede, tenemos que hacer esta cuenta cuando dentro del tubo va a haber circuitos con la misma sección de cable, ¿o no? Vamos a ver, vamos a leerlo. Yo entiendo que puede ser, siempre que haya, aquí nos dice que sean de la misma sección, aunque vamos a leer la letra pequeña, ¿vale? Lo dice aquí. Dice, no se consideran los factores cuando hay menos, cuando son 2 metros, ¿vale? Dice, sí, dice, estos factores son aplicables a grupos homogéneos de cables cargados por igual. Entonces, aquí ya entraría la interpretación, ¿veis? Ahora, esto, en una vivienda, ¿se consideran que todos los cables van a ir cargados por igual? Nosotros podemos pensar que en una vivienda van a estar todos los circuitos cargados a la máxima intensidad admisible. No. Claro. No. Entonces, esto, por ejemplo, nos ampararía. Ahora, en el caso, por ejemplo, que el ejemplo que yo he puesto yo, que en el ejemplo que puse yo de la vivienda esta, por ejemplo, que dije, tiene que funcionar, creo que era el cargador del coche eléctrico, la lavadora y la vajilla, ¿no? El lavavajillas, creo que era. Eso. Y la vajilla, 3 cosas. Por ejemplo, eso sí van a poder, eso sí puede ser que estén los 3 funcionando. Entonces, a lo mejor sí tienes que tener la precaución de esos 3 no meterlos por el mismo tubo. Si coincide, por ejemplo, imagínate que por el pasillo coinciden que van los 3 juntos, por lo que sea, ¿no? Pues a lo mejor eso sí le afectaría a él. Vale. Por ejemplo, en el garaje, si tienes 3 circuitos de alumbrado, ¿los 3 estarían cargados al mismo tiempo? No. 3 circuitos de alumbrado en el garaje. En el garaje por ejemplo, me he pasado de la vivienda al garaje este de los coches. 3 circuitos de alumbrado sería. Ah, sí, sí, están alumbrados al mismo tiempo. Claro, si se tienen exactamente. Pues, entonces, en las instalaciones en las que nosotros preveamos que los 3 circuitos van a estar cargados, ¿no? Pues sí es de aplicación esto. En una vivienda nosotros vamos siempre a contar con una cierta simultaneidad.
de que todo no va a estar funcionando al mismo tiempo. A no ser que, por ejemplo, el caso concreto de la vivienda en el que hay cosas que sí pueden funcionar al mismo tiempo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pues que esto, fijaros que todo es un poco de desmenuzar mucho estos conceptos. Dice, nota 2, cuando la distancia horizontal entre cables adyacentes es superior al doble de su diámetro exterior, no es necesario factor de reducción alguno. ¿Eso a qué afectaría? ¿Qué entendáis por eso? Pues a cables que estén muy separados entre ellos, ¿no? Claro, por ejemplo, imagínate una bandeja de esas metálicas. ¿Sabéis lo que son cuando digo una bandeja? Sí, los racks. en el almacén hay una bandeja de esa que tiene dentro también, que es manguera y eso. Que son como una rejilla que se Sí, ven. vale. De metal. Eso es. Un rack, Exactamente. ¿no? Pues esa bandeja, si tú los pones y la separación es superior al doble del diámetro, ¿vale? Pues no es necesario reducirlo, ¿vale? Dice, los mismos factores, nota 3, los mismos factores se aplican para grupos de 2 o 3 cables unipolares que para cables multiconductores. O sea que da igual que metas, por ejemplo, circuitos de cables unipolares, como hacemos nosotros en la vivienda, a que metas multiconductores son mangueras. Manguera es el cable este negro que va con un plástico y dentro van los tres, ¿vale? Es una manguera. Entonces, le afecta tanto si son mangueras como si son cables unipolares. Dice, si un sistema se compone de cables de 2 o 3 conductores, se tomará el número total de cables como el número de circuitos, ¿vale? Y se aplicará el factor correspondiente a las tablas de 2 conductores cargados para los cables de 2 conductores y a las tablas de 3 conductores cargados para los cables. ¿Qué quiere decir esto? Pues si tienes circuitos trifásicos, pues tú consideras un circuito trifásico, lo consideras como un circuito. Y le afectaría a la tabla donde pone 3, ¿no? Donde pone 3 PVC o 3 XLP, pues esa tabla es la que se vería reducida. Bueno, más cosas. Dice, si la instalación se compone de N conductores unipolares cargados, imagínate ya una cosa extraña en la que, por ejemplo, imagínate que estás haciendo, yo te digo, yo a lo mejor una instalación de placas solares, ¿vale? Y entonces son circuitos y tiene a lo mejor un montón de circuitos, bueno, que se considera, dice, bueno, pues se considera N, dice, si tiene N conductores, pues puedes considerar N partido 2, circuito 2 conductores, o N partido por 3, circuito 3 conductores. ¿Sabes? Al final es lo mismo, lo puedes aplicar de una manera o de otra. Ya está, ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que habría que tener en cuenta cuando agrupamos muchos circuitos, además de que lo que dice aquí, ¿no? De que tienen que caber todos por el tubo. Esto, ¿no? Por ejemplo, en instalaciones empotradas, ¿no? Fija en superficie. Vamos a buscar las empotradas. Enterrada. A ver, por abajo. Bueno, era fija en superficie. Es la de 3 esta. ¿Dónde aparece? ¿Dónde está? Empotrada, exactamente. Joder, estoy aquí que no me entero. Bueno, pues la empotrada te dice que tiene que ser 3 veces a la suma de los diámetros y todo eso. Bueno, pues en empotrada, si metemos 3 circuitos y los 3 van cargados, pues ya nos está influyendo, ¿vale? Entonces no es solo el criterio que cumpla, porque a lo mejor aquí veíamos que decíamos, pues podemos meter por un tubo un montón de circuitos, ¿no? Pues habría que corregirlo. O, por ejemplo, en el caso de una vivienda, asegurarnos de repartir los circuitos y no meter circuitos que se presuman que van a poder funcionar los dos
durante mucho tiempo. Por ejemplo, el circuito de, ¿qué te digo yo? De por ejemplo, un circuito de calefacción, que tú puedes hacer que horas seguidas, junto con el circuito del carga del coche eléctrico, ¿no? Pues a lo mejor esos circuitos sí habría que llevarlo, tener la precaución de llevarlo en tubos separados. Bueno, pues un poco esto era lo que quería, este concepto era el que yo quería aplicar hoy. Ya, dudas que tengáis, cosas que no... Ya está, la solución a esta hemos dicho que o bien aumentamos la sección del conductor o dejamos el circuito aislado en un solo tubo. Claro. O exactamente. O como si son instalaciones grandes en las que nosotros preveamos que van a haber circuitos, unos que van cargados y otros no van cargados, pues a lo mejor no meter todos los que van ahí siempre cargados, meterlos juntos. Aprovechar diferentes tubos para repartir. Y luego la otra estrategia que se podría utilizar es meter una canalización lo suficientemente grande. O sea, no, si tú pones una bandeja, para que la bandeja sea lo suficientemente grande para que la separación, ¿no? Que es lo que dice, para que no le afecte esto. Claro, para que a esto no le afecte, porque la separación sea superior a lo que nos dice. Entonces, Paco, los que tenemos hecho lo cambiamos. Los que tenemos hecho ya lo de la vivienda, ¿cambiamos esto también? No es porque lo cambiáis, es porque lo de la vivienda, en la vivienda realmente lo único que pedí es calcular el tubo del primer tramo. Sí. Pero el primer tramo se ve afectado por la reducción esta. Yo creo que no. ¿Se vería afectado? ¿Por qué no? Pues... Te lo voy a poner esto en grande. ¿Tú por qué crees que no se vería afectado, que no se ve afectado por esto? Porque puedes cambiar el orden de los cables, es decir, que los tres que van a ir, pueden funcionar al mismo tiempo, los puedes cambiar de tubo. Porque habría que poner bueno, tres. Sí, pero Porque la salida del cuadro no cuenta. Exactamente, porque dice, por ejemplo, lo primero que nos dice, no se consideran los factores de reducción cuando la distancia a la que discurran paralelos los circuitos sea inferior a 2 metros. Si tú desde tu cuadro salen todos los tubos y salen todos los cables y van a una caja y de ahí ya empieza a repartir, pues a partir de la caja es cuando empieza a contar. Claro, si eso es menos de 2 metros, sí. Vale, suele ser siempre así, porque suele ser. Tú pones el cuadro y lo normal es que tú empiezas a repartir. Entonces, si es menos de 2 metros, te dice aquí, pues no le afecta esto. ¿Vale? Vale. Entonces, no haría falta haría falta especificar más. Ya, pues bueno, pues como ya no vamos a tener dudas de esto, pues si queréis vemos dudas que tengáis. Pues yo de automatismo. Vale, de interiores, ¿tiene alguien dudas de lo de la vivienda? Del ejercicio que mandé del año pasado. No, yo lo tengo ahí hecho, no sé si lo habrán mirado, o sea, no lo sé ya. Sí, he visto que había ya mucha gente que lo ha entregado. Ya, entonces, bueno, que ya está. Que digo a alguien de los que no haya entregado todavía, nada, ¿no? Jacobo, ¿tienes dudas? Dime, no. No tienes dudas, ¿no? No, lo tengo que enviar. Vale, venga. Bueno, pues ya está. Pues si queréis, entonces vemos de automatismo alguno. Aunque el miércoles tendremos otra clase. Venga, ¿qué tenéis de automatismo? Yo simplemente lo de los contadores, que a mí no me queda claro eso, porque lo empecé allá a poner los contadores por segundo y no me alternaba. Vale, pero que no tiene, que no. ¿Tú puedes mostrarnos la pantalla? Yo sí. Muéstranosla. Pero tú dices los contadores usándolos en el Mati, ¿no? En el MicroWin. En el MicroWin. Pues venga, muestra tu pantalla y... Espérate. Y mientras abro yo el MicroWin por si acaso. Paco, ¿las notas cuando se ponen? Las notas están puestas ya. Bueno, están puestas. Las hemos puesto, pero esta tarde nos juntamos y ya decidimos. Vale. Y siempre suele haber cambios. Vale. Y creo que se comunican, como ahora son 3 días de sesiones de evaluación, las notas no se comunicarán hasta, imagino yo, que hasta el jueves. Vale. Que os llegan por página. Vale.
¿Lo ves, Paco? Venga, sí. Que, Sí. por ejemplo, aquí ayer me junté con Julio y con Antonio y lo empecé a probar y aquí al parecer me dijo Julio que tenía que poner aquí un menor. Pero se ve que es porque como tenían el mismo tiempo contado, pues se ve que no alternaban. Como tenían el mismo tiempo. Claro, sí, es que Hombre, si tienen el mismo tiempo todas, no te alterna. A ver, baja. ¿Dónde tienes puestos los contadores? aquí. Claro, si los contadores tienen todos el mismo número, El mismo número es Pero- al 5, ¿te refieres? no, los contadores empiezan a contar. Pero Rodrigo, ¿le tienes puesto lo de cuando uno es mayor que el otro que funcione el otro? Sí. Ah, bueno. ¿Lo puedes simular? Sí. Ah, no, aquí no. No me deja. Me lo tendría que llevar al... Ahí lo estuviste probando, ¿no? Para simularlo, ¿no? No, lo tuve que probar en el Step 7. En el S7200. Sí, eso es. Y ahí es donde no te simulaba. Que me simula, pero no bien. No alterna. No alterna. Espérate. El S7.